Dios los bendiga en esta hermosa noche que ha hecho el Señor. Hoy queremos dar un estudio del amor de Dios en nosotros. Dios es amor y queremos hablar sobre el amor de Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo, un Dios que también tiene misericordia, compasión. También al ser justo hay juicio por las injusticias y por las personas que no se arrepienten. Hay cielo, hay infierno y así sucesivamente. Pero en esta noche queremos hablar del amor de Dios, del Dios que es amor, de ese amor que es incondicional y ese amor que cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, los feligreses, los que seguimos al Señor Jesucristo de todo corazón, tenemos que tener en nuestros corazones y en nuestras vidas y en nuestras acciones y en nuestra aplicación diaria, porque cuando tenemos a Dios, tenemos el amor de Dios. Cuando buscamos un significado de amor, si uno de ellos, el más grande en significado griego, significa ágape. Es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amador o amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado o del ser humano que está al frente de esa persona que él quiere amar, solamente quiere expresarle el bien. Por eso el amor de Dios es el amor ágape, el amor incondicional. Y queremos ir a la palabra y antes de ir a la palabra, orar y pedirle al Padre Celestial que nos dirija desde principio a fin, como desde que comenzamos. Así que vamos al trono de la gracia, a darle gracias a nuestro Padre Celestial por un nuevo día de misericordia, de salvación, de sanidad, de liberación. Un día hermoso, no importando lo que haya acontecido en cada una de nuestras vidas. Padre, te damos gloria, te damos alabanza, te damos pleitesía. Padre amado, te damos honra por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros y seguirás haciendo. Padre, te pedimos que se haga tu voluntad perfecta en cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que sigas formando tu amor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ese amor incondicional, ese amor que no busca lo suyo, ese amor, Padre amado, que busca lo de los demás, Padre amado, que es el amor como el tuyo, al enviar tu Hijo por nosotros para salvación. Padre, tu palabra dice que aquel que es amigo da su vida por ese amigo, Padre amado. Padre, que seamos así como nuestro mejor amigo Jesucristo, que depositó la vida sin aún haber fallado pecado, aún sin tener mancha, arruga, ninguna contaminación, Padre, se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida en la tierra y sobre todo vida para entrar al reino de los cielos en la resurrección. Padre, te pedimos, papá, que deposites ese amor incondicional en cada uno de nosotros y aún en los que escuchen, Padre amado, Espíritu Santo, este estudio luego en el nombre poderoso de Jesús, por la obra hermosa de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hoy queremos hablarle lo que ya hablamos desde el principio, el amor de Dios en nosotros. Sabemos que la palabra nos enseña y nos exhorta que Dios es amor. También se dice, porque la palabra lo dice, que es fuego consumidor. Pero no queremos hablar del Dios que consume a los que no se arrepienten y los envía al infierno por causa de que ellos mismos se condenan por no vivir conforme a los mandamientos y la palabra de Dios, por no obedecer a Dios, sino más bien queremos hablar del Dios que es el Dios de amor. Sabemos que Dios tiene diferentes atributos, pero el atributo que queremos hablar hoy es el del amor. Y el amor ágape, el amor incondicional, el amor reflexivo, es un amor puro, sincero. Aún dice la palabra que es un amor que cree, que todo lo cree, un amor que todo lo soporta, un amor que no es vanaglorioso, un amor que va más allá del amor del ser humano, de papi y de mami, del amor de pareja, del amor fraternal, el amor de hermanos, el amor que tiene ciertos límites. El amor de Dios no. El amor de Dios es incondicional. Quiero leer la palabra en Mateo 24, 12 y 13 en el nombre poderoso de Jesús. Y la poderosa palabra dice en Mateo 24, versículos 12 y 13, y por haberse multiplicado la maldad,
El amor de muchos se enfriaría, mas el que persevere, que perseverar significa mantenerse, resistir, mas el que resista hasta el fin, este será salvo. O sea que una de las cosas que nosotros como creyentes, que no podemos permitir para entrar al reino de los cielos, es que aunque el amor de muchos se enfríe, el de nosotros sea un amor incondicional como el de Dios. Que seamos de esos pocos que mantienen el amor puro, ese amor que no tiene límite, ese amor que no importa lo que te hagan. En una ocasión Jesús enseñó y nos enseñó a nosotros y le dijo a sus discípulos y le dijo, no, pero es que cualquiera ama al que le ama. Yo quiero más bien que ustedes, mis discípulos, amen a aquellos que son y que se hacen enemigos de la cruz, enemigos de ustedes, aquellos que los vituperan, que los critiquen. Y eso lo estaremos leyendo más adelante. Quiero ir a la palabra en el versículo que habla que Dios es amor. Mira cómo dice la palabra en primera de Juan 4 del 7 al 21. Y quiero leerlo poco a poco para que lo vayamos entendiendo en este estudio poderoso que me ha dado el Señor. Amados, amémonos unos a otros. Una de las bases del amor es el amor de unos a otros, no importando quién sea. Por eso la palabra de Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. O sea que debemos saber amarnos a nosotros para amar al prójimo. Y cuando hablamos del amor a nosotros mismos, no estamos hablando del amor exterior. Más allá de ese amor exterior, estamos hablando de un amor que guarda su palabra. Por ejemplo, cuando vamos a su palabra, Jesús mismo dio un mandamiento y dijo que con esto tú cumples con el Antiguo Testamento, que eso lo estaremos leyendo más adelante, que dice ama a Dios sobre todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y algo que me llama la atención es que cuando tú vas a Éxodo, a las tablas que le dio Dios a Moisés, vemos en Éxodo 20 que Jehová le dio ciertos mandamientos y los primeros 5 mandamientos: no harás imágenes, no idolatrarás, no te doblegarás tus rodillas a otros ídolos, a otros dioses, y así sucesivamente. Los primeros 5 mandamientos es el amor de nosotros como cristianos, como feligreses, como personas cristianas que le servimos a Dios. Son para nosotros demostrar el amor de nosotros a Dios. Pero los otros 5 son amor al prójimo: no robarás, no hurtarás, no matarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no adulterarás, y así sucesivamente. Cuando tú cumples con esas cosas, tú estás demostrando que tú amas a Dios y que también amas a tu prójimo. Eso es un ejemplo del amor al prójimo. Pero queremos seguir entrando a lo que dice primera de Juan 4. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que cuando nosotros tenemos un amor incondicional, un amor ágape, dice la palabra que somos nacidos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 3, cuando Nicodemo, esa persona, ese principal sacerdote, esa persona con ciertas posiciones del fariseísmo y así sucesivamente, teniendo esas posiciones, le dice, pero Jesús, maestro, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Ya yo nací por mi madre. Y Jesús le dice, no, lo que pasa es que hay que nacer de agua y de espíritu. Y ese es el nacimiento que nosotros demostramos que hemos nacido de espíritu cuando tenemos amor. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, vamos a demostrar el amor de Dios hacia los demás, no importando quién sea, ese amor que es incondicional, ese amor que no tiene límite, ese amor que no importando lo que te hagan, te insulten, te critiquen, tú aguantas tu carne y dices no, porque ya no me domino yo, sino más bien me domina Cristo, porque vive Cristo en mí. Y eso es importante, que no importando lo que te hagan, aprendamos a muchas veces aguantar nuestra carne, vivir una vida en el espíritu, una vida del amor de Dios, que no importando lo que te hagan, tú y yo demostremos el amor de Cristo. Por eso la palabra sigue diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demuestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. O sea, que cuando tú y yo tenemos el amor de Dios es porque su Hijo Jesús vive en nosotros. A través de Jesús es que nosotros vivimos verdaderamente, espiritualmente hablando. Cuando nosotros amamos, es porque cuando nosotros tenemos ese amor incondicional, es porque Jesucristo vive en nosotros. Y mira qué lindo, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, que el apóstol Santiago nos está enseñando algo profundo, que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, tanto hablando de hermanos en personas de la fe como hermanos también de sangre, como también al prójimo. Algo que nos enseña el Señor Jesucristo es amar a las personas, aún soportarnos unos a otros, aún ayudarnos unos a otros. Y mira qué lindo que la palabra nos exhorta que antes de que digamos que amamos a Dios, que no lo hemos visto, amemos a nuestros hermanos. Y ese es el amor de Dios, que nosotros le hablemos la palabra, que nosotros los corrijamos con verdad y misericordia, que nosotros les ayudemos a que sean edificados por la palabra hermosa del Señor Jesucristo, que nosotros seamos personas que demostremos el amor verdadero de Jesucristo, que nunca cambiemos la verdad, pero que nunca nos olvidemos que aún predicando a la verdad hay una compasión, hay misericordia, hay restauración, hay para levantarle la mano al caído, y eso es el verdadero amor. Cuando tú le das la mano al caído, cuando tú restauras en los matrimonios que se quieren romper, cuando tú le das la mano a los hermanos que están en pleitos, en contienda, cuando tú le das la mano amiga a aquel que la necesita. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros demostremos el amor a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo, a cada persona que lo necesite, aún a nuestros familiares, aún a personas que no le sirven a Dios, que le demostremos el amor de Cristo que está en nosotros. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 22, 34 y 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, cada uno de ellos juntos, y uno de ellos, intérprete de la ley que sabía sobre la ley, preguntó por tentarle, por hacerle una trampa al Señor Jesucristo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley y los profetas, la ley son los primeros cinco libros en los cuales están establecidos en la palabra de Dios. Y después los siguientes libros, los cuales que habla de los profetas, está hablando de los libros proféticos, de los libros que hablaban los profetas. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo: cuando tú amas a Dios sobre todo, cuando tú amas al prójimo, que es el segundo mandamiento semejante, cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, tú cumples con el Antiguo Testamento, tú cumples con los primeros 5 libros, tú cumples con los libros de los profetas, con lo que ya había establecido la Biblia. Por eso tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso tenemos que amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es toda persona que existe en este mundo, no importando la diferencia, no importando la religión, no importando su cultura, no importando su país, su raza, su nacionalidad. Tú tienes que amar a todo el mundo. Lo que no puedes es tú estar de acuerdo con las falsas doctrinas.
Por ejemplo, el apóstol Pablo habla bien claro y dice que en los últimos tiempos habrán espíritus engañadores, en los últimos tiempos habrán doctrinas de demonios. Por eso vemos diferentes tipos de doctrinas. El catolicismo, ¿por qué? Porque le sirven a ciertos ídolos, a figuras, y la palabra dice que no hagamos imágenes, no hagamos ídolos. Así también los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza y que dicen muchas otras cosas que están falsas y están fuera de la palabra de Dios, así como los adventistas, que lo que creen es más en el día en el día sábado, en el día sabatino, y ellos idolatran mucho más allá ese día, que mucho más allá servirle a Dios. Y así sucesivamente los mormones, que dicen que vienen por una revelación de un ángel, y la palabra de Dios dice, si a un ángel te viene con una revelación distinta, con otro evangelio, ponlo como anatema, y anatema significa maldito. No te está diciendo que odies a la persona, sino que odies el evangelio falso ese, que odies la falsa doctrina, que odies la enseñanza que no proviene de los cielos. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros amemos al prójimo, nosotros ayudemos, nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, tanto predicándole como también ayudándole con lo que sea necesario, pero también que nosotros nunca permitamos que la falsa doctrina entre a nosotros, sino que más bien la doctrina del Evangelio de Cristo, que es su palabra, que es la que no cambia, que es la que tiene poder, que es viva y eficaz, sea administrada a esas personas que lo necesitan, porque eso también es parte del amor, cuando nosotros le predicamos a Jesucristo vivo. Por eso es que la palabra dice en Gálatas 5, 22 al 24, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Algo que me llama la atención es que en la palabra en Gálatas 5:20 comienza más el fruto del Espíritu, no dice los frutos, sino dice más el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué? Porque del amor, el amor incondicional, el amor que proviene del Espíritu Santo, va a salir el gozo, va a salir la paz, va a salir la paciencia, va a salir la benignidad, va a salir la bondad, va a salir la fe, va a salir la mansedumbre, va a salir el dominio propio. ¿Por qué? Porque el amor te lleva a que se vayan creando los demás, por decirlo así, frutos. ¿Por qué? Porque del amor va saliendo la semilla de la bondad, va saliendo la semilla de la fe, va saliendo la semilla de la paz, de la paciencia. Y mira qué lindo que lo que te está diciendo Dios, que a través del amor tú vas a tener las demás semillas que tú y yo necesitamos que sean producidas por medio del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, dice en Apocalipsis 2, del versículo 1 al 7, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow. Mira, el Señor Jesucristo comienza a elogiar la iglesia de Éfeso y le dicen: aborreces el pecado, aborreces los falsos apóstoles, has trabajado arduamente, fuertemente por amor a mi nombre. O sea que has hecho obra, has accionado, has hecho obra, has abierto iglesias, esto, pero le dice: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor, tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, ¿viste? Sigue después, como quien dice, elogiando a la iglesia. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré del árbol de comer de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Me llama la atención porque mira, dice, comienza, sigue, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Por qué? Porque lo que está hablando es que las primeras obras es cuando nosotros tenemos esa relación directa con el Espíritu Santo, porque le está exaltando. Aborreces el pecado, aborreces estas cosas, haces un excelente trabajo, trabajas demasiado, pero te has olvidado de vivir en mi presencia. Ese es el primer amor, esa es la primera obra verdadera. El vivir en el secreto con Dios, buscar primeramente el reino de Dios, consagrarse con el Espíritu Santo, tener una vida de oración constante, una vida de ayuno de vez en cuando en la semana, una vida de vigilias constante, una vida de ayuno, una vida de lectura de su palabra. El primer amor es cuando tú hablas con Dios y Dios habla contigo. Sea que Dios te hable audiblemente, te hable en tu interior o te hable cuando estudias la palabra. Mira qué lindo, que algo importante es que nunca perdamos el primer amor, que Dios nos abre a nosotros y que nosotros le hablemos a Él, tengamos ese secreto, esa intimidad constante, esa intimidad diaria. Nunca permitamos que el primer amor se vaya, porque el primer amor es el todo de tuyo y mío. El primer amor es la base del verdadero evangelio, el que vivamos en el secreto con nuestro Padre, por medio de Jesucristo y gracias al Espíritu Santo. Algo que me llama la atención es que en Romanos 12, 9 y 10 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. En otra versión dice, el amor sea sin hipocresía, aborrecer lo malo, aplicándolos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. Cuando buscas amor fraternal, implica una serie de valores y sentimientos muy profundos, que van desde la nobleza y la generosidad hasta la lealtad y el respeto. Es un amor universal distinto al amor de pareja, aunque no lo excluye. O sea que el amor fraternal es el amor de hermanos, el amor de hermanos en la fe, de hermanas en la fe. Un amor profundo, un amor que se envuelve en valores, se envuelve en sentimientos, nobleza, generosidad, se ayudan unos a otros, hay lealtad, se ayudan espiritualmente, se ayudan como sea que Dios ponga en los corazones para ayudarnos unos a otros, se respetan. Un amor que va basado al amor fraternal cristianamente hablando. Y es importante que nuestro amor sea sin fingimiento, sino que nos ayudemos unos a otros de todas las maneras que nos podemos ayudar. Y algo que dice la palabra que me llamaba la atención, yo decía, Dios, muchas veces el ser humano nos equivocamos. Y yo lo he visto hasta en experiencia, he visto como matrimonios familiares se han destruido por causa de lo que voy a hablar ahora. Dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás a otro, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Por eso en primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que el dinero sea lo malo, sino más bien cuando nosotros nos depositamos en el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe del evangelio de Cristo y fueron traspasados de muchos dolores. Tristemente, voy a poner un ejemplo. Muchas veces que yo sé que han escuchado testimonios o personas o aún cercanas, muchas veces por causa de dinero, hasta matrimonios se rompen. O muchas veces hasta familiares. Un ejemplo, muere papi, muere mami. Y los mismos hermanos comienzan a tener una contienda, un pleito por el dinero. Se dividen, se dejan de hablar. Y eso pasa muchas veces por causa de herencias que papi y mami dejaron. Y muchas veces las personas por el amor al dinero dejan lo más importante, el amor al prójimo, el amor a tu hermano de sangre, a tu hermana. ¿Por qué? Por causa de que tuvieron una raíz de amor al dinero. Pusieron el amor primero al dinero. El amor tristemente, y eso lo vemos tristemente en estos tiempos, por eso el amor de muchos se enfría, por eso es que vemos personas con adineradas despreciando a otros y viceversa, vemos personas que ganaron algo y se olvidaron de las personas, del amor al prójimo, se olvidaron de ayudar cuando Dios los prospera, cuando Dios les da negocio, les da tantas cosas y Dios los prospera, en vez de decir, no, tengo que bendecir a mi hermano, a mi hermana o a esta persona que no tiene, al deambulante, a la persona que vive en la calle, tengo que ayudar al otro. Y muchas veces se olvida por el amor al dinero, se olvida el amor al prójimo. Y por eso es que Jesús mismo dice, por cuanto ayudaste a aquel, lo hiciste conmigo. Viste a aquel que tenía hambre y le diste de comer.
Viste a aquel que necesitaba ropa y le diste ropa. Viste a aquel que necesitaba esto, lo otro, y tú le diste lo que necesitaba. Y algo que me llama la atención es que eso lo dice en Mateo 25. Y también dice, no, viste a aquel que tenía hambre, a los que despreciaron. Viste a aquel que tenía hambre, pero lo despreciaste. Por tanto, lo hiciste con él, me despreciaste a mí. Pero también dice la otra versión, que fue lo que hablamos antes, el que ayudó a aquel que necesitaba, dice la palabra que aún lo hizo con Dios. Y eso es algo que yo siempre medito en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que te ayuda a aplicarla diaria. Cuando tú veas una necesidad, tanto espiritual, una necesidad terrenal, una necesidad en donde sea, cerca de tu trabajo, en cualquier lado, nunca te olvides de que cuando tú ayudas a alguien, lo haces para Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, acuérdense de esto. Siempre que hagan las cosas, háganlo como para el Señor y no para el hombre. Y eso es algo que yo he aprendido. Hay veces que para que lo tomes como consejo. Hay veces que tú vas a decir, dianche, Dios, o mira, Dios, yo he ayudado a estas personas, a mis hijos aquí, al otro, aquí, a esta persona, pero wow, estas personas nunca lo ven. Acuérdate esto, hazlo siempre para el Señor. Algo que el Espíritu Santo siempre te va a ministrar, hazlo siempre para el Señor y no para los hombres, porque su palabra lo dice. Y es algo que yo he aprendido. Todo lo que hago, lo hago para el Señor, tenga o no tenga recompensa. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que hacer para el Señor Jesucristo, para agradarle a Él. Algo que me llama la atención es lo que hablábamos al principio. En Mateo 5, 38 al 48 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, Jesús dice, no resistáis al que es malo. O sea, no lo resista, no lo rechace. Antes a cualquiera que te hiera en una mejilla, en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Al que quiera al ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, el que te quiera quitar un yaque, dale la camisa también. En otras palabras, para hacerlo más fácil y entendible. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Jesús dice, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrujan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos, los gentiles, las personas que no le sirven a Dios? Está diciendo Jesús. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, a los hermanos en la fe, a los cristianos, ¿qué hacéis de más? No hacen también eso los gentiles, las personas del mundo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué estás diciendo? Que nosotros como cristianos, no importando si te aborrecen, te critican, murmuran de ti, te calumnian, te digan lo que digan, tú saluda a la persona. Tú, si tienes que ayudarla con algo terrenal, hablarle de parte de Dios, orar por esa persona, hacer lo que tengas que hacer, tú hazlo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está exhortando. No importando que esa persona se haga enemigo de la cruz, se haga enemigo tuyo, porque el cristiano no puede tener enemigos, pero esa persona se quiere hacer enemigo tuyo por lo que sea, por celo, por lo que esté en su vida, en su corazón, el espíritu que se esté moviendo. Mira cómo dice en Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es vanaglorioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre o mujer, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido ante nuestro Dios. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea que la base del evangelio es el amor. Lo que es el temor y el amor es la base del evangelio. El temor es respeto, es obedecer a Dios, y el amor tiene también que ver. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, tú lo respetas, tú lo obedeces. Y algo que me llama la atención es que el fundamento del evangelio es el amor y el temor, el respeto y el amor. Por eso es que cuando tú estudias las cartas paulinas o las cartas que hablan en sentido del esposo y la esposa, que es comparación de la iglesia y Jesús, siempre habla, maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respetad a vuestros maridos. ¿Por qué? Porque lo que es el amor y el temor, lo que es el amor y la obediencia, el amor y el respeto, es la base del evangelio. Por eso es que Jesús siempre da ese ejemplo. Marido, amad a vuestras mujeres y el marido, entrégate como Cristo se entregó por la iglesia. Por eso es que da ese ejemplo y dice, marido, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque como Jesús se entregó por nosotros, nosotros tenemos que entregarnos por el camino de Jesús, por nuestras esposas, por nuestros familiares, por el prójimo, así como mismo Él se entregó, porque ese es el amor. Y por eso pone la comparación de la mujer, que la mujer tiene que ver con la iglesia, y dice, mujeres, respeten a vuestros maridos. Eso es significado de respeto matrimonial, pero eso también es significado de nosotros como iglesia, siendo la mujer, la esposa de Cristo, la que nos vamos a casar, la novia de Cristo, que nos vamos a casar pronto, siendo la novia, pronta esposa de Cristo, que nosotros respetemos a Dios. ¿Por qué? Porque eso tiene dos enseñanzas. Cuando la palabra nos enseña del marido y del esposo y la esposa, nos está enseñando tanto del matrimonio como nos está enseñando de Dios y de la iglesia, de Jesús y de la iglesia. Por eso es importante el amor y el respeto. Y eso me lo dio Dios mientras oraba, mientras ministraba. Desde hace mucho tiempo Dios me daba esa revelación que el evangelio se trata de amor y respeto, amor y respeto, amar a Dios, amar al prójimo, respetar a Dios, respetar al prójimo. Esa es la base del evangelio, el temor y el amor. Primera de Pedro 4, 27, 11 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. O sea que cuando nosotros tenemos ferviente amor unos por otros, cuando el hermano o la hermana cae y esa persona se descubre el pecado o lo que sea, no es para que el hombre o la mujer la pisotee, sino más bien para que le dé la mano al caído. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo exhorta y dice, usted que está espiritual, usted que es espiritual, restaurar con espíritu de mansedumbre, levantad al que está caído, considerándote a ti mismo, que no sea que caigas en lo mismo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Romanos 8, 35 al 39, algo que me llama la atención y, y es algo poderoso. Pero antes de leer ese, voy a leer Colosenses 3, 14, donde dice, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, o sea, es la conexión perfecta. Por eso, por último, en Romanos 8, del 35 al 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo harto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que los acontecimientos de nuestras vidas, problemas, tribulaciones, persecuciones, críticas, calumnias, falsos testimonios, angustias, procesos, hambre, desnudez, peligros, espadas, guerra, principados, ángeles, vida, muerte, alto, profundo, tantas cosas que pasan en la vida de las personas. Nada de eso podemos permitir que nos separe del amor de Cristo, porque el amor de Cristo es el amor incondicional. El amor de Cristo es el amor que no tiene límite y ese es el amor que Dios ha depositado en cada creyente y Dios quiere que nosotros lo tengamos todos los días de nuestras vidas hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin sin que se enfríe su amor, ese será salvo, ese será tomado en el día por sorpresa. Y eso es lo que quiere Dios con todos nosotros, que cada uno de nosotros tengamos ese amor incondicional para que nosotros hallemos salvación de nuestras almas. Así que hasta aquí este estudio, que el amor de Dios siempre esté en nosotros. No te olvides de eso en el nombre de Jesús y aviva ese amor, aviva los dones de Dios en ti, aviva todo lo que Dios ha depositado para gloria de su nombre. Dios te bendiga y Dios te guarde.